un año muy especial para todos y especialmente en este caso hoy, sábado 28, es un año especial, fue para Laura González Yan, la autora de este libro que estamos hoy presentando en el ciclo de El Bodegón Ediciones, que bueno, agradecemos obviamente a la querida Laura por confiar en nosotros para acompañarla en este sueño, un sueño muy, muy especial. Laura es el primer libro que edita, así que hoy vamos además de conocer el contenido del libro, contada por la autora, que es un lujo, vamos también le dejó a Laura el transitar por la experiencia de publicar nada más y nada menos que un libro. Bueno, ahí empezaron los Domingo Mota, hola a todos. Domingo, ¿cómo va? Domingo es un escritor también, buenísimo que hayas entrado, Domingo, a ver quién más entró. Ahí tenemos a Laura con un corazoncito. Laura, gracias por venir. A ver, verá que justo, bueno, bienvenidos al Bodegón, la presentación del libro de Laura. Tenemos a Agustina, gracias Agus. Abajo está Alcatel 1T10 Wi-Fi, buenísimo ese nombre, el nombre del celu. A ver, participantes, mientras vamos esperando. Juan Belli, H. Silvia, corazoncito. Silvia Almada, gracias. Silvia también es una autora. Noemí Clur, Pablo Méndez, el querido chino, el amigo nuestro tan querido. Bueno, se están sumando un montón. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por acompañarla a Laura a la presentación de este libro tan interesante. Mientras le damos, ahí dice, hola, buenas tardes, soy Agustina, docente de primaria, escuela pública. A ver, pará, ahí justo se me fue. Agustina. ¿Cómo se escribe? Acá está Agus. Docente de primaria, tengo el honor de trabajar con Laura en la escuela. Bien, bien. Bueno, Laura es docente, así que vamos a tener ahí algún acompañamiento de colegas. Muchísimas gracias, bueno, de todo corazón. Les voy contando que en noviembre arrancamos con el ciclo de presentaciones mientras esperamos a Laura. Ya tenemos como 30 libros con el Bodegón que hemos presentado, publicado en este año tan especial, ¿no? Un año atravesado por la pandemia, que sin embargo no frenó este impulso de 30 autores y autoras que pudieron concretar, en algunos casos su primer libro, como Laura, y en otros segundo, tercero, incluso reediciones. Les voy contando que este es un libro, acá dice en la contratapa, este es un libro que propone llegar a todas las personas que tengan ganas de abrir sus corazones y sus mentes. Es un libro que seguramente ayudará a despertar zonas que aún están dormidas. Es un libro que ayuda a acercarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos en ese niño, niña, niñe que fuimos y que en algún momento no fue escuchado, no fue abrazado, abrazada y no fue mimado. Este libro es para todos ellos, para todas ellas, que ya son grandes y desean un lugar más amoroso, más habitable y más feliz. Una hermosa, hermosa contratapa para quienes todavía no lo tienen. Miren, se la muestro. La verdad que es un dibujo que propuso Laura, la estética, siempre nosotros acompañamos un poco de la editorial el sueño del autor, casi siempre los autores vienen con una idea de tapa y podemos plasmarla después con Mariano, el diseñador gráfico, ¿no? De la editora, Julio la parte de legales, archivos y maquetación,
Mi nombre es Víctor, así que bienvenidos. Voy a preguntar si ya está Laura. Laura, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Estoy como loca, ya estoy. Lau, querida, ¿cómo estás? Hola, querido. Bien, bien. Acá estoy agradecida por esta apertura, agradecida por compañeros, compañeras que conozco, que están acá haciéndome el aguante. Y bueno, y contenta. La autora, porque dijiste autor, arre. Es verdad. Ya empezamos mal, Víctor. Ya empezamos mal. Lau, ¿tenés el libro ahí? ¿Tenés una mano para mostrarlo? Mirá, mirá, mirá. Bueno, Ahí muy, está. muy hermoso. Como pueden ver, es una tapa maravillosa que, bueno, hay una joven ahí Una haciendo... joven. Una joven haciendo la vertical. O sea, patas para arriba también, en una imagen muy interesante. Me voy a permitir hacer la lectura oficial de la biografía que aparece en la solapita, Lau. Dice así: sí. Laura González Lau nació el 8 de agosto de 1967 en Capital Federal. Capital Federal, es profesora nacional de educación física y profesora nacional de expresión corporal. A los 22 años comenzó a dar clases de educación física en escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Ahí nos va seguro a contar un poco de 22 años. Qué linda edad, ¿no? Para empezar a transitar la vocación. A los 30 años egresó de la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y combinó la educación física con la expresión corporal, poniendo a sus clases movimiento y música. Puso su enfoque en la perspectiva de género y aborda la ESI con una mirada transfeminista. Sigue creyendo que el acto más revolucionario para desarmar barreras es el abrazo. Hermoso, damas y caballeros, y a todos y todas y todes, Laura, que va de una a entrar de lleno con el libro. Contanos lo que quiera, Laura, queremos saber de qué se trata, pero sobre todo tu mirada, tus palabras, lo que vos quieras, el tiempo es tuyo y nada, te escuchamos. Bueno, gracias. Me voy, me voy. ¿Viste? El miedo, la fobia escénica. Bueno, chao, besito. No, me quedo, me quedo. Bueno, primero gracias. Esto, como dice Víctor, ¿no? El tema, yo hace mucho tiempo que vengo pensando este libro, porque creo que el pensamiento es acción. Hace muchos, muchos años que vengo pensando en escribir algo. Acá hay compañeras que me conocen de hace muchos años. Me emociono, ya me voy a emocionar. A mí se me mete la emoción y ya soné, porque una amiga mía, compañera, me dice: vos tenés que tratar de tener cautela porque si no parecés la chica de la marcha, que nadie le da bolilla, ¿viste? La anticuarentena. Entonces tengo que rearmarme, porque es una línea muy, muy delgada. Entonces voy a volver y voy a decir que acá veo amigas y a compañeros y compañeras que son presentes en esta historia, pero veo hasta una directora, acá está Rosita, que estuvo en la escuela, en una de mis escuelas, que sigo estando. Pero quiero hablar de esto, ¿no? Del recorrido, de que no es casual. Hay un pasado donde yo estaba ahí con esos 22 años, totalmente incierta, y hay un presente con mis 53 años. Es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Aunque yo me crea que todavía hago la vertical, porque hago la vertical como si tuviera 22 años, ya no soy la que era, ¿no? Ya no soy la que era. Entonces, frente a esto que me estás preguntando, esta misma persona tuvo un montón de transformaciones y evolucionó. Hay cosas que ya no digo más, ya no hablo de la misma manera que hablaba antes, ya no me tocó de la misma manera que me comunicaba antes. Ahora digo más. Eso es
una evolución. Ya hay palabras que no digo más, que antes decía y las usaba. Este libro es la consecuencia de toda mi historia y de poder sembrar desde la humildad una transformación o un cambio que tiene que ver con ser una mejor persona, ¿no? Ay, siguen sumándose. Compañeras, hola. Estoy muy emocionada porque hay mucha gente que... hay mucha gente que me acompañó en este cambio. Sí, ¿ves? Yo soy a través de estas personas. Eso quiero decir. Por más que todos me digan, el logro es tuyo, el logro es tuyo. El logro es mío, obvio. Y de Víctor también, que me dijo, Laura, no hay ningún problema, cuando no había ninguna editorial en pandemia que podía... Me acompañaba en esto, ¿no? Y acá el compañero junto con su señora me dijo, sí, dale, que lo hacemos. Entonces sí, obvio que el logro es mío, porque es todo un laburo autogestivo, es todo un laburo de un ahorro económico, que también tiene que ver con todos estos años. Pero bueno, también es de ustedes, de las personas que me están mirando, porque yo soy a través de ustedes. Eso es lo que creo, yo soy a través de ustedes. Y soy esta persona que ahora habla acá, una persona que capaz no sabía ni cómo manejarse. Entonces, este libro lo hago porque hacía mucho tiempo que venía pensando en otro tipo de educación. Una educación que tiene que ver con la emoción, una educación que tiene que ver con la mirada, una educación que tiene que ver con un posicionamiento, de poder estar con un otro, con una otra, desde la educación física. Y atravesar esto de la educación sexual integral, que es una ley que se implementó en el 2006, donde yo tampoco la conocía, porque yo en el 2006 ni sabía cómo se podía trabajar la educación física. Y a medida que pasaron los años y pasó esta historia, me empecé a adentrar. Yo estoy atravesada por el vínculo, que no... Es lo importante, pero no es todo lo importante, ¿no? Porque este vínculo me dice, no, ya está, la transformación es mía. Por eso digo, es a partir de los demás y las demás, pero si yo me hubiera quedado estancada en una situación, no hubiera podido hacer lo que hice. Y bueno, y empecé a estar en otros lugares, a moverme también en otros lugares, esto de naturalizar situaciones que a mí me habían enseñado desde pequeña, empezar a ver otras corporalidades, empezar a hablar desde otro lugar, empezar a respetar y a respetarme también, ¿no? Y también a respetar todas las demás personas que también tienen que ver con mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, ellos tres, los quiero nombrar, que les cuesta mucho todo esto, ¿no? Toda esta transformación. Que también me compraron el libro, mi mamá y mi papá me compraron el libro. No se lo regalé. No, tampoco se lo regalé. Yo, papá, comprame el libro, claro, no. Esa onda, no. Ya que te tengo que tener paciencia, comprame el libro. Y bueno, y fue muy gracioso porque yo lo escribo con lenguaje inclusivo no binario. Y mi mamá, que muchas la conocen, me llamó por teléfono y me dice, tuviste un problema de tipeo. Perdón. Tengo una perra. Tuviste un problema de tipeo, ¿no? Un perrito también que lo tenemos contenido ahí, al perrito Julito. Tenemos uno, Julito Cortázar. Un perrito que está guardado. Sí, bueno, no sé, ladró por ahí. Bueno, pero son todas historias y anécdotas. A mí me pasó que yo ya tenía muchos escritos a través de qué? De mis clases, de mi historia, de mis escuelas, de mi paso del tiempo en los diferentes patios, la manera de comunicarme. Empecé a leer otras literaturas, empecé a leer a Julio Cortázar, pero también a leer a otras autoras, no solo mujeres, que son muy importantes, porque también no hay tantas autoras mujeres, sino chicas trans,
donde escriben maravillosamente, y empecé a leer otro tipo de lectura, esto desde la literatura, y llevarla a la corporalidad. Pero como yo sigo trabajando en escuelas y no soy profesora de literatura, si no soy profesora de educación física, digo, ¿qué puedo hacer con todo esto que sé? ¿Qué puedo hacer con todas estas infancias, estos jóvenes y estos adolescentes que siguen transitando? Porque mi cabeza se tuvo que transformar. Esto de tener una mente abierta, también la tuve que usar en un montón de situaciones. Y también son los chicos y las chicas que me enseñan y todas las identidades que me siguen enseñando. Entonces, este libro, a mí, yo en todos los lugares donde voy, hago la vertical. Y esta vertical me la sacó mi hijo menor. A mí siempre la vertical me la sacaba otra persona que siempre estaba conmigo. Y este verano no estuve con esta persona. Y también tiene que ver con esto, ¿no? De poder hacer estas cosas solas. Este empoderamiento de no necesitar a otra o a otro. En mi caso, ¿no? Que soy bastante dependiente con los afectos. Entonces esta vertical me la sacó mi hijo Luca en el puerto de San Clemente. San Clemente es un lugar querido, que lo conocen muchas personas que también acá me están mirando, que tengo una casita. Y soy yo patas para arriba, pero con una buena base, que son mis manos, que me sostienen, por más que esté cabeza abajo. Uno puede estar cabeza abajo y estar bien sostenida, eso digo yo. Mirar el mundo o la vida de uno o de una desde otro lugar, desde otra perspectiva. Así que esta foto, que también me la eligió Víctor, porque Víctor me dijo, tráeme todas las fotos que tengas. Y le mandé esta foto y fue elegida. Y es cómo aplicar la ESI en las clases de educación física, rompiendo estereotipos. En este caso son los estereotipos de género y todo tipo de estereotipos. Creer que las mujeres son de una manera, que los varones son de otra. Creer en estos mandatos familiares y culturales, desde lo más básico que nos impusieron desde grandes. Poder salir de ese lugar de desolación, poder salir de ese lugar de oscuridad, poder creer en una educación transformadora y transfeminista, porque eso tiene que ver, ¿no? Esto tiene que ver con la justicia social, de poder ser de una determinada manera sin que me juzguen y sin molestar a un otro o una otra. Por eso el libro yo lo agradezco, primero a mis hijos, a Lian y a Luca, que con su amor y paciencia me enseñaron a ser mejor persona. Ellos me tuvieron mucha paciencia. Y luego a mi perra, Clara Emoción, que me enseñó el concepto de incondicionalidad. Y es muy loco esto, ¿no? Mi perrita que me enseñó el concepto de incondicionalidad. No está ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. Yo lo quiero decir, si de acá me van a matar. Pero bueno, un animal que tiene un concepto de incondicionalidad que es esto, ¿no? Muy simbólico también. Y mis hijos, que tienen que ver con esto de ser mejor persona. Yo, toda la primera parte, que es toda la introducción, hago todo un recorrido teórico, donde hablo, es un libro que está enfocado al nivel inicial, que es solo sala de 4, sala de 5, primero, segundo y tercer grado. Hablo de las escuelas, hablo de las leyes que nos amparan, que cómo se pueden cumplir estas leyes, que cuando nosotras, las leyes no nos amparan, nosotras y nosotros como sujeto de educación tenemos la obligación de cumplir esas leyes, ¿no? Hay un Estado que a veces está muy olvidado y a nivel educativo, si ese Estado no me ampara, yo como profesora o como profesor tengo la obligación de convertirme en ese Estado olvidado. Hablo de a qué Estado nos estamos refiriendo. Y luego, ¿cómo ingresa la educación sexual integral en la escuela? Las maneras en que ingresa a la escuela la educación sexual integral, primeramente es la reflexión sobre nosotros, nosotras mismas. ¿Qué me pasa a mí como docente? ¿Qué me pasa a mí como cuerpo sexuado cuando entro a la escuela? ¿Qué me pasa a mí con todo lo que me pasó
antes de entrar a la escuela y estar con ese niño o esa niña, o ese niñe, ¿no? Bueno, el desarrollo curricular, que es todo el diseño curricular, los episodios que irrumpen en la vida escolar. Los episodios que irrumpen es una parte muy importante porque tiene que ver con la escuela, con la familia y con toda la comunidad que está en relación con la educación sexual integral, que es la ESI, ¿no? Con respecto a las familias, yo traté de este libro relacionar toda la parte del diseño de educación sexual integral junto con el diseño curricular de educación física. Tengo un fundamento para que después no venga nadie a decirme por qué escribís lo que escribís. Está fundamentado. Después, por supuesto que hay un posicionamiento donde yo lo pongo desde un lugar transfeminista, pero está todo legalizado, esa palabra que nos gusta tanto, ¿no? Como para estar más segura, yo por lo menos, ¿no? Para que no tengamos problemáticas nosotras dentro de las escuelas como profesoras o dentro de las escuelas como profesores. Cuando yo pongo, vos decime, Víctor, cualquier cosa, cuando me querés cortar. Te digo que venís re bien y está bien apuntado, porque es un libro bien para docentes, o sea, está apuntado a los docentes, es una herramienta muy buena para que puedan, aquellos que tienen este camino de la educación física, y bueno, estás haciendo una explicación fantástica, porque aparte, al tenerte de primera línea vos, es re lindo también poder aprovecharte cómo lo viste, cómo lo viviste, y todo lo que le pusiste al libro, así que dale para adelante que vas de 10. Bueno, gracias. Sí, no solo para los profesores, profesoras de educación física, sino también para las familias, para los padres, para las madres, para todas esas personas que, porque hay toda una parte teórica, todas esas personas que, como yo, en algún momento se hicieron ciertas preguntas. Entonces, también es para, como digo yo, no solo abrir los corazones, sino abrir las mentes y poder ver un poquitito más allá, un poquitito, nada más. Yo tengo personas que me están acompañando acá, que me están mirando, que me acompañaron desde la apertura mental y desde el amor. Eso es lo que quiero decir. Y lo reconozco y me emociono. Personas que capaz me decían, no, mira, Lauri, no. Y ahora es alucinante para mí, ¿no? Porque tiene que ver nada más que con el amor. Esto de poder, eso, ni más ni menos, ¿no? Que parece algo muy fácil, pero a veces cuesta. Cuando hablo yo de los episodios que irrumpen en la vida escolar, es, por ejemplo, que hay muchas situaciones disruptivas en la clase de educación física, o cuando, por ejemplo, los nenes espiaron una nena en el baño, o, por ejemplo, cuando yo digo P para cubrir el anonimato, ¿no? Respetar el anonimato. Cuando P le dijo a alguien que le muestre el pito, o cuando J le dijo a M que se bajara la bombacha, o cuando M le dijo, ¿me das besos en la boca? Entonces, frente a estas situaciones que nos deben haber pasado seguramente en nuestras clases, tenemos que saber cómo actuamos dentro de las clases de educación física. O, por ejemplo, profe, tal persona me dijo que le tocara la cola. O, tal persona me dijo puto. Y ahí decir, ¿por qué se usa el adjetivo calificativo peyorativamente como el puto como adjetivo calificativo peyorativo? Yo lo estoy hablando dentro de un contexto educativo. Y ahí poder hablar y preguntarnos por qué se usa el mariquita como adjetivo calificativo peyorativo, ¿no? En ese lugar, el parámetro de misoginia que hay también en esos comentarios, decir, che, puto. No, ¿por qué puto? Ponele, ¿por qué puto? Este es todo un trabajo sostenido que se hace en las clases. Acá tengo muchas compañeras que están y muchas profesoras que estamos y que se habla desde ese lugar, ¿no? Pero es todo un laburo constante que se hace en las clases con la educación sexual integral, porque yo estoy hablando de esto porque hubo una ley. Mal o bien, hubo una ley binaria, obvio que hablan de varones y mujeres, pero es una ley que se puede transformar o ayornar con otras, poniéndole otras identidades, como están. Yo en sala de 3, el otro día se lo comenté a una compañera, amiga, ya tengo un infante trans. En sala de 3 no está la directora acá, que me preguntó a mí y me dijo, está Fedora, que la estoy nombrando acá porque trabaja conmigo en sala de 5, y en el mismo jardín, en sala de 3,
ya hay un niño, un varón, que su nombre de pila es otro nombre al nombre que le puso la familia. Entonces, ahí hay que saber que hay una ley de identidad, de género, que nos ampara, que lo ampara, que la ampara. Es todo un trabajo, y que si ese niño o esa niña dice, quiero que me llamen de otra manera, hay que respetarlo. Esto yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo lo aprendí en todos estos años. También uso una palabra que tiene que ver con la hegemonía, ¿no? ¿Cuáles han sido los múltiples discursos de silencio que han sido implementados por la hegemonía? Sobre este discurso hegemónico, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo en red, en yo poder hablar o con Agustina, o con Claudia, o con Fedora, o con el profe, o con Sabri, y ahí intercalar y poder buscar un trabajo con un consenso, ¿no? La familia y la comunidad también está dentro de la educación sexual integral. Sobre cuando viene una mamá o un papá a preguntarme por qué dije lo que dije o por qué no dije lo que no dije, que a veces pasa, ¿no? Con respecto a esto del lenguaje binario o no binario o inclusivo, ¿no? Donde yo hago un trabajo con las mamás, con los papás, yo hago clases de educación sexual integral con los padres y con las madres. Ni siquiera con los hijos o las hijas, con ellos y con ellas. Hacemos actividades donde se trabaja el sostén, donde se trabaja la mirada, donde se trabaja el juego, donde se trabaja el poder ayudar a un otro, una otra, donde se trabaja el disfraz, donde se trabaja, ponete una pollera que no te va a pasar nada, a ver, ponete unos bigotes un rato para jugar. Lo mismo que se lo decimos cuando somos pequeños o pequeñas, que no tiene nada que ver con la identidad, que tiene que ver con el juego. Entonces, a partir de ahí, poder desnaturalizar todo lo que en algún momento creímos que iba a ser estático, porque la sexualidad es dinámica y la educación sexual integral tiene que ver con la genitalidad, pero hay un apartado en esta ley, ¿no? Que es un poco que se usa, esto de la sexualidad y sobre la genitalidad, porque la sexualidad es mirarte, la sexualidad es sostenerte, la sexualidad es estar con vos cuando te necesito. La sexualidad es poder hablar, es poder decirle a ese otro o a esa otra, me haces daño. La sexualidad tiene que ver con, mira, me voy a alejar de vos. Me emociono. Me voy a alejar de vos porque en este momento me estás maltratando. Eso es la sexualidad, es poder decir, es poder de no estar más silenciados, silenciadas. Es poder decirle a un otro, a una otra, ¿sabes que me siento bien con vos? Eso es la sexualidad. Además de la genitalidad, además del pene y de la vulva. Pero la sexualidad, desde un lugar simbólico y más trascendental, tiene que ver con otras cosas. Por eso hay una nueva transformación también y un nuevo devenir, ¿no? Bueno, después hablo de los ejes, que es cuidar la salud, que es cuidar el cuerpo, que es ejercer nuestros derechos, que es garantizar la igualdad de género, donde ahí la ESI del 2006 ya quedó un poquito atrás, porque es una ESI que le tenemos que tener paciencia, porque está antes del matrimonio igualitario, está antes de la identidad de género, está antes del ni una menos, está antes de la ley Micaela, está antes de la ley de la erradicación de la violencia de género. Miren todas las cosas que pasaron después. Entonces, vamos a trabajar con la misma educación sexual integral y no, porque se metieron un montón de herramientas y un montón de cosas que se metieron en el medio. Por suerte. Por eso estamos nosotras, nosotros, o nosotres, para ver de qué manera podemos ayudar o ayornar. Hay un eje que es valorar la afectividad, que es todo lo que yo estoy recién hablando, ¿no? Que es un eje
que nosotros usamos mucho, que tiene que ver con esto, con el poder mirar, con el poder sostener, con el poder decir. En el tema de la diversidad sexual, mal llamada, porque en realidad ahora que yo estoy trabajando mucho con la educación sexual integral no binaria, desde una mirada trans, feminista, la diversidad tiene que ver con diversidades culturales. Hay un genérico masculino, cuando dice todos somos diversos, ya ahí te meten el genérico masculino. Yo apuesto a una ESI donde se habla de las disidencias, que tiene que ver con los sexos genéricos, ¿no? Con darle un poquito una vuelta. Hay un apartado acá que pongo sobre las diversidades corporales, que es lo que me compete. Yo siempre cuento en las escuelas, hace poco, el año pasado, acá hay compañeras que conocen en la escuela 17, un compañero, un nene de 7º grado, creo, no violento, muy disruptivo, que había que buscarlo por todos lados. Me acuerdo que encima un día hicimos una reunión por ese niño, no me olvido más, a principios de año, que se escapaba, era un bardero, se iba por todos lados, grandote. Él un día estaba con, acá está Fedora, porque Fedora se me acerca y me dice, Lau, hay un nene que no se quiere, mirá, qué bueno, hay un nene que no se quiere sacar hacía 30 grados, y no se quería sacar la campera, me dice la compañera. La compañera lo tuvo en inicial, pero esto lo quiero contar, porque el nene estaba en 7º grado. Y ella se me acerca a mí como profesora de educación física y me dice, hay un nene que no se quiere sacar la campera por su color de piel. Prefería tener muchísimo calor antes que sacarse la campera. Fuerte, ¿no? Para mí. Yo me le acerco con humildemente y amorosamente, porque no es decir, no va a pasar nada, sácate la campera, o bajarle una línea a esos chicos o a esas chicas diciéndole, no le vayan a decir nada, porque es negro. Porque hay todo un trabajo anterior, primeramente, en que se pueda sacar la campera. Y segundo, claro, no es tan fácil en que te dejen de decir negro o negrito. No es tan fácil en que te dejen de decir gordo o gordita o narigona o todo lo que nos dijeron a nosotros, a nosotras, que venimos de una generación así vapuleada, ¿no? Eso cuando hablo de diversidad, hablo de eso. En el libro yo comento que yo di clase a un niño que tenía tetas, pero no era que tenía tetas porque se había puesto mamas, sino que tenía tetas porque era obeso. Entonces, cuando ese niño trabaja, hace educación física, con ese cuerpo incómodo y se ve en los libros y ve que los cuerpos siguen siendo hegemónicos porque ve que hay varones que no tienen tetas y dice, no está mi cuerpo en los libros, no solo de ESI, sino en los libros. Acá tengo una compañera, amiga, hermana, que trabaja con 7º grado. En ciencias naturales te siguen mostrando, yo sé que es difícil, porque cuando yo le pasé a las chicas un cuadernillo con diferentes cuerpos, fue muy fuerte. Sí, es muy fuerte, pero es muy fuerte porque todavía no está naturalizado. Cuando ese niño se le puede explicar que aunque tenga gónadas masculinas, puede tener tetas, desde mi lugar como docente, pero no así como lo estoy diciendo acá porque estamos en una exposición, ese niño ya se siente diferente, porque su sentir es más liviano, porque observa que su cuerpo no es anormal, que no tiene que estar encerrado en un armario, que no tiene que ocultarse, y ahí me emociono de nuevo, que no tiene que dejarse la campera, porque tiene miedo al que dirán. Cuando esa diversidad corporal, que no tiene que ver con la disidencia, sexogenérica, yo estoy hablando de la diversidad corporal profunda, él o ella puede ver que ese cuerpo hegemónico deja de ser hegemónico porque hay otros cuerpos, seguramente va a poder ser un cuerpo feliz y andante. Y bueno, termino más que nada porque yo después a lo último pongo como una especie de glosario
con respecto a algunas palabras, ¿no? Con respecto a cuál es la ciencia que define lo sexual, la diferencia entre orientación sexual, cuántas formas de orientación sexual conocen. ¿Por qué pongo esto? Porque yo, que hice muchas capacitaciones, que pude estudiar mucho desde las bases, ¿no? Desde las bases es estar en las marchas, desde las bases, además de la academia, porque una profe licenciada en educación que me hizo el lanzamiento a nivel educativo, me dice, que ella ya lo sabía porque me conoce desde el 2006, ¿por qué lo hiciste autorreferencial? Y lo hice autorreferencial porque yo en el 2004 me encuentro con una chica trans, que lo pongo en el libro, en la escuela 24 del séptimo. Ya creció antes de Cromañón. Y yo la conozco, invento el nombre, la conozco como Malena y lo pongo en el libro. Cuando nosotros nos tenemos que ir a un torneo, Malena se pone en la fila de varones. Malena, una hermosa niña, donde yo le digo, Malena, ponete en el lugar de nena 3 o 4 veces. A mí me sale la tía Laura con ruleros y le digo, ponete en el lugar de varones, yo me imagino, ¿no? Pero Malena no se ponía en el lugar de varones, perdón, disculpen. Malena estaba en el lugar de varones, entonces yo le digo, ponete en el lugar de nena porque era Malena. Hasta que se me acerca una nena y me dice, Lau, no, Malena es, invento, Federico, en el 2004. Y cuando yo la observo a Malena con esa no desolación, porque la desolada era yo, la desconocida era yo, 2004-2003, digo, Escuela 24 del Distrito Séptimo, año 2003. Entonces, ahí se me hace una especie de cambio. Mis hijos eran pequeños, hijas, hijos, mis hijos. La ley aparece en el 2006. La ley de identidad de género aparece en el 2010. Pero cuando hablo de transformación o hablo de historia, esta Laura que estuvo en el 2004 con esta Malena, que después hicimos una interacción, porque nos conocíamos por Caballito, está en capacitaciones con profesores y profesoras de educación física, que también lo pongo en el libro. A mí la ESI me atraviesa, empiezo a hacer muchos talleres y muchas capacitaciones de educación sexual integral, metiendo el no binarismo, si se puede. Lau, Sí. Se está terminando el Zoom. Bueno. La presentación. Solo te quiero decir, por favor, a todos los que están ahí, que busquen el libro, que traten de conseguirlo. Solo de nuestra parte del bodegón queremos agradecerte. Esperamos mucho esta presentación para escucharte. Fue hermoso acompañarte, Quiero agradecer a todas mis amigas, sí. Yo quiero agradecer, sí. Nos sirvió muchísimo y nos encantó toda esta mirada tuya y también desde dónde encaraste el tema y esto del acto más revolucionario que es el abrazo. Para todo acompañamiento, Lau. No fue posible interrumpirte, pero porque... No, gracias. Con tu pasión, estás transformando todo y de verdad que es muy útil. Gracias. Y este es el libro. Gracias, Lau. Gracias a todas mis amigas que están ahí, todos mis amigos.